Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Estamos animados porque estamos en una semana sumamente especial, a lo que se conoce como Semana Santa, y de eso vamos a ir desmenuzando algo de la palabra de Dios que realmente Dios ha hablado muchísimo a mi vida y lo sigue haciendo, y está en el Evangelio de Juan. Y es que realmente estamos en una semana que marcó la historia. Estamos celebrando lo que se llama Semana Santa. En algunas familias también escuché que le llaman Semana Mayor. Pero la verdad es que, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, él dijo esto: el centro de nuestra predicación es Cristo crucificado. Y si bien es cierto, tenemos una semana al año donde básicamente todo el mundo de alguna forma escucha de la celebración de la obra perfecta y la resurrección de Jesús, pero nosotros como iglesia, como hijos de Dios, es algo que constantemente recordamos. Es más, es un recordatorio diario de saber de que somos salvos por un alto precio. Jesús pagó un alto precio. Si bien nuestra salvación es un regalo, pero no fue gratis, Jesús pagó ese precio. Pero también es el mismo apóstol Pablo, en la misma carta de 1 Corintios, capítulos más adelante, en el 15 para ser más preciso, es donde él dice: predicamos a Cristo resucitado, porque si no, vana sería nuestra fe. Y es ahí cuando en la Biblia encontramos una realidad muy hermosa. Si bien es cierto, tenemos 4 evangelios en la Biblia, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero la profundidad de la palabra de Dios nos enseña algo: que toda la Biblia, de tapa a tapa, de Génesis hasta los mapas, nos habla acerca de Jesús. Absolutamente cada detalle en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, nos habla de Jesús, nos habla de su obra, nos habla de ese plan maravilloso de redención que Él vino a cumplir por ti y por mí. Y es ahí cuando quería leer con ustedes el Evangelio de Juan y básicamente hacer una barrida a este Evangelio, hacer un panorama grande de este Evangelio, porque algo que me dio mucha curiosidad es esto. Algunos de ustedes alguna vez escuchó: empieza a leer la Biblia. Y normalmente, ¿qué te dicen? Empieza por Juan. Y es como que alguien dice: por Juan, pero ¿algo tendrá Juan? ¿Qué tiene Juan? ¿No? Y lo escuché tantas veces, yo mismo también lo he dicho tantísimas veces. Si nunca has leído tu Biblia, cómprate una Biblia, la versión que sea, y te animo a que empieces por Juan. Entonces hoy día vamos a empezar por Juan, ¿qué les parece? Y vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 30 y versículo 31. Y este capítulo y estos versículos realmente nos dan un propósito muy marcado de parte de Juan, de parte del evangelista, de parte del apóstol Juan, de por qué escribió este evangelio. ¿Cuál fue el propósito que Dios puso en su corazón? ¿Cuál fue ese propósito que el Espíritu Santo inspiró en el corazón de Juan al escribir estas líneas? Y lo que dice es lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es bien interesante esto, porque en otras versiones lo que dice es: Jesús hizo tantísimos otros milagros que los libros del mundo no podrían contenerlos. Faltarían los libros del mundo para escribir cada milagro que Jesús hizo. Y de hecho eso es tan impactante, porque a veces nosotros vamos a Jesús y los milagros de Jesús, a esos milagros espectaculares, a esos milagros grandes, pero la verdad es que nuestra vida misma es un milagro. Hay tanto que uno puede reconocer en su vida y en su caminar con Dios, que se da cuenta: esto es un milagro. Yo estoy aquí por un milagro. Tengo la familia que tengo por un milagro. Dios ha puesto propósito en nuestro corazón y este es un milagro. Hay tantísimos milagros que si cada uno de nosotros nada más escribiría, faltarían los libros.
Y eso es lo que Juan se trata de poner aquí. Dice, hay tantos milagros que yo no he puesto en este libro, pero que realmente esos milagros tienen un propósito. Y el versículo 31 nos dice, pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Y se dieron cuenta que estoy con Reina Valera en mi mano? Tengáis. Pero hay un propósito aquí que el apóstol Juan está tratando de decir. Sí, hay muchísimos milagros, pero estos milagros apuntan a algo, apuntan a que nosotros podamos creer. Y creyendo en Jesús, podamos tener vida en su nombre. Pero hay un detalle curioso también, si es que tomaste nota. En el versículo 30 dice, Jesús hizo muchas otras señales. Y creo que esto es una de las cosas especiales de este evangelio. Porque como les dije hace un momento, tenemos 4 evangelios en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los 3 primeros evangelios tienen un nombre bien curioso. Si alguna vez se les da por averiguar un poquito más, se conocen como evangelios sinópticos. Suena un poquito extraño, pero no es nada extraño. Si quieres averiguar lo puedes hacer, pero básicamente es esto: un evangelio sinóptico, o se conocen como evangelios sinópticos porque pueden ser comparados paralelamente. Te cuentan muchas de los milagros, muchas de las historias de Jesús de una manera casi igual, muy parecida, con diferentes matices, con diferentes ángulos, pero te cuentan los milagros de manera cronológica muy parecidos, son comparables paralelamente. Y de pronto llega Juan, el que se llamaba el discípulo amado, el que recostaba sus hombros o se recostaba a los hombros de Jesús. Llega el apóstol Juan y cambia el esquema, cambia la forma como presenta el ministerio y la vida de Jesús. Hay muchos matices en Juan que no encontramos en los evangelios sinópticos, y muchísimos matices también en los evangelios sinópticos que no encontramos en el evangelio de Juan. Y una cosa interesante del evangelio de Juan es justamente lo que acabamos de leer. Juan presenta los milagros como señales. No dice exactamente milagros, siempre habla de señales. Y si nosotros vamos y vemos rápidamente el evangelio de Juan, encontramos que del capítulo 1 hasta el capítulo 12 es donde Juan presenta las señales. Presenta los milagros que Jesús hizo, pero los presenta como señales. Y eso es muy interesante, porque una señal te va marcando el camino. Una señal te va marcando el paso. Es como esa famosa historia o ese cuento de alguien que dejó migajas de pan. ¿Para qué? Para que eso le sirva como que va siguiendo un rastro hasta que llega a un punto. Y eso es lo que hizo Juan con este libro. Dejó señales. No eran sencillamente o simplemente milagros, mostraban un camino. Y la pregunta que aquí obviamente nos podemos hacer es: ¿un camino hacia qué? ¿O un camino a dónde? Y a partir del capítulo 13 en adelante del evangelio de Juan encontramos algo muy interesante, porque empezamos a ver hacia dónde Juan apuntaba. Porque ya no hablaban de señales, ahora hablaba de la hora. Y es ahí donde muchos teólogos, historiadores de la Biblia dicen, es como que Juan hubiese compilado 2 tomos, el libro de las señales y el libro de la hora. Y es que las señales te apuntaban a un momento específico en la historia. Esas señales te apuntaban a un hecho específico dentro del ministerio de Jesús y el propósito por el cual Él vino. Y es ahí donde Jesús mismo decía: ya llegó la hora. Ya estamos en la hora. Y bien interesante, porque ese momento donde Jesús empieza a hablar que la hora ya llegó es justamente esa semana. Esa semana que en los tiempos de Jesús se celebraba la Pascua. Y es precisamente en esa semana donde Jesús es crucificado, donde Jesús es entregado, donde Él mismo da su vida por la humanidad. Y Él lo sabía. Hay algo particular en esta fiesta, hay algo particular en la ceremonia y en la conmemoración de la Pascua en los tiempos de Jesús.
Y ahí viene también un detalle curioso cuando vemos Juan y cuando vemos los demás evangelios. Porque los demás evangelios, cuando habla acerca de esta última cena o la fiesta o la cena de la Pascua, ponen un énfasis muy especial en cuando Jesús partió el pan. Ponen un énfasis en cuando Jesús dijo: compartan este pan. Pero también levantó una copa y empezó a decir: este pan simboliza mi cuerpo que será entregado por ustedes, y esta copa simboliza mi sangre que será derramada por ustedes. Y después Jesús mismo dijo: hagan esto en memoria de mí. Y ahí tenemos hasta hoy en día una hermosa oportunidad de recordar la obra perfecta de Jesús a través de la Santa Cena. Ahí nació la Santa Cena. Ahí nació esa conmemoración de recordar: Señor, realmente fue un alto precio. No solamente en tu cuerpo, en tu sangre física, sino la luz del mundo se estaba pagando. Fue un alto precio que Jesús pagó para nosotros vivir de su libertad, para nosotros vivir de esa vida abundante que Él quiere dar. Y eso es lo que encontramos en los 3 primeros evangelios de la Biblia. Es donde Jesús mismo dice: hagan esto en memoria de mí, partan el pan y compartan la copa. Y de pronto vamos al evangelio de Juan. Juan, que era el discípulo más cercano de Jesús, ese que lo buscaba en la fogata y decía: ¿me puedo sentar a tu lado? Y Jesús seguramente: siéntate. Y después Juan estaba: ¿no? El que buscaba estar más cerca. De pronto Juan llega a este momento que conocemos como la última cena, la cena de la Pascua, y Juan empieza a poner detalles en otros aspectos. Por ejemplo, encontramos ese detalle de Jesús lavando los pies de los discípulos. Encontramos detalles de oraciones de Jesús orando hacia el Padre completos en todo el capítulo 17, donde Jesús oraba por sus discípulos, oraba por la iglesia, oraba por el propósito que se venía, y Juan tomaba nota de cada detalle. Pero interesante que el apóstol Juan, dentro de esta cena, dentro de esta celebración de la Pascua, no pone especial precisión en la Santa Cena. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Qué de especial quería mostrar Juan aquí? Y ahí recordamos lo que acabamos de leer. Es un libro que dejaba señales. Es un libro que estaba contando una historia. Es como esas canciones épicas de Star Wars o las épicas de algún músico famoso en la historia, que iban creciendo y de pronto empezaba suavecito y al final termina así como que ¡rum! Y es espectacular y hermoso. Algo así estaba haciendo Juan con su evangelio. Estaba contando una historia. Empezaba a dejar señales que llegaba el tiempo del cumplimiento de una hora. ¿Y cuáles fueron estas señales? Bien interesante, porque Juan, entre los 12 primeros capítulos, él pone especial énfasis en solamente 7 señales. Los demás evangelios cuentan muchos más historias y muchos más milagros, pero Juan toma especial atención en 7 milagros. Y hay 2 de ellas que son bastante peculiares. La primera, que se conoce como el primer milagro de Jesús, o la primera señal de Jesús, cuando Jesús convierte el agua en vino. Y eso está en el capítulo 2 de Juan. Es la primera señal. De hecho, la historia nos cuenta de que Jesús estaba participando de una boda, de un matrimonio, y se acabó el vino. Y esa sencilla aclaración de que se acabó el vino, realmente era un momento muy tenso para el matrimonio, porque supuestamente el vino tenía que aguantarte una semana entera, porque la fiesta era grande. Y se acabó en medio de la boda. Y viene María y le dice: Jesús, se acabó el vino. Y Jesús le dice: ¿y qué quieres que haga? Por si acaso existe en la Biblia, con mucho respeto, no sé, mujer, ¿qué quieres que haga? Y María le dijo, se va a los sirvientes y les dice: por favor, hagan todo lo que él dice. Así son las mamás, ¿no?
Y viene y Jesús dice, por favor traigan todas las tinajas, llénenlas hasta el borde de agua. Y Jesús va y de pronto empiezan a servir y salió el mejor vino que pudo haber existido. Y no solamente eso, sino que hay una particular especificación del apóstol Juan al decir que vino sobreabundó. No solamente dio lo justo para la fiesta y listo y se acabó, no, sobreabundó vino. Y lo interesante es de que cuando termina de leer esta historia, cuando termina de escribir esta historia Juan, pone la precisión de que fue en el inicio de la fiesta de la Pascua. Entonces tenemos dentro del Evangelio de Juan una primera mención a la Pascua, que es cuando Jesús multiplicó o convirtió agua en vino y sobreabundó vino. Luego siguen algunas otras señales más, como la sanación del hijo de un funcionario, un paralítico que también es sanado. Y de pronto viene otra señal de Jesús frente a una multitud. Y de pronto todos empiezan a tener hambre. Y viene un niño con sus pocos panes, sus pocos pescados. Y Jesús en ese momento hace uno de los milagros más espectaculares, alucinantes de la Biblia: multiplica el pan. Pero no solamente eso, sino que la Biblia nos cuenta que ese pan sobreabundó. Sobró pan, muchísimo pan. Y eso nos empieza a dar señales justamente. Tenemos una primera mención de la Pascua donde sobró vino. Tenemos una segunda mención de la Pascua en el Evangelio de Juan donde sobró pan. Y la tercera mención de la Pascua es cuando Jesús estaba con sus discípulos celebrando esa última cena. Y es que eso algo nos tiene que decir. Juan estaba contando una historia, estaba diciendo: tenemos abundancia de vino, tenemos abundancia de pan, y tenemos en la tercera Pascua a Jesús mismo diciendo: yo soy el Cordero que será entregado. Y miren cómo va contando la historia Juan. Tenemos abundancia de vino, tenemos abundancia de pan, y Jesús, la consumación perfecta de esa Pascua. Y ahí nos damos cuenta algo muy especial. Realmente es en la abundancia de Jesús, de su abundancia, que nosotros tomamos vida, que nosotros tomamos de su cuerpo, que nosotros tomamos de su sangre, porque en Él hay vida abundante. Jesús es la consumación perfecta. Él se entregó plenamente y de su abundancia nosotros tomamos vida sobre vida. De su abundancia nosotros tomamos gracia sobre gracia. De su abundancia es que nosotros nos alimentamos. Y es que Juan va dejando señales que apuntan a Jesús como la consumación perfecta de esa Pascua. Jesús mismo entregándose, su cuerpo entregándose y su sangre siendo derramada. Pero muchos podemos pensar en este momento: ¿y de dónde nace esto de la Pascua? ¿Qué significa la Pascua? Y ahí es donde tenemos que ir hasta el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 12. Y es que yo les decía hace un momento, toda la Biblia nos habla de Jesús. Y si prestamos especial atención en cada parte de la historia en el Antiguo Testamento, algo de Jesús nos está hablando. Y en el capítulo 12 de Éxodo tenemos ese momento donde Dios mismo dijo: hey, como familia ustedes van a sacrificar un cordero, y la sangre de ese cordero ustedes lo van a pintar en los marcos de su puerta, porque este día el espíritu de la muerte pasará, pero donde vea esa señal de esa sangre no entrará. Y ahí nació la primera Pascua. En un momento clave en la historia del pueblo de Dios, que estaban a punto de ser liberados de la esclavitud en Egipto, y de pronto vino una última plaga que iba a arrasar con los primogénitos, y la forma como Dios les dijo para salvar a sus hijos es: van a matar un cordero y con su sangre van a pintar los marcos de sus puertas. Y nos damos cuenta un detalle: Jesús, como la Pascua, es un cordero herido. Es un cordero cuya sangre realmente cubre para que la muerte no pueda tocarnos. Jesús, el cumplimiento perfecto de esa Pascua.
Jesús derramando su sangre y dando de su vida misma. ¿Para qué? Para que la muerte a nosotros no pueda tocarnos. Y me encanta saber eso, porque nosotros tomamos de su cuerpo, tomamos de su sangre, y es ahí donde nosotros encontramos salvación. Es ahí donde cadenas son rotas. Es ahí donde nosotros podemos decir: mi vida está segura en sus manos. Y aunque la muerte ronde mi vida, y aunque malas noticias ronden mi vida, yo estoy protegido, estoy seguro por la sangre de mi Jesús. Él derramó su sangre por ti, Él derramó su sangre por mí, para que la muerte no pueda tocarnos. Y eso es algo muy especial, porque uno evidentemente ve la realidad y dice: pero muchas veces la muerte acecha. Y por supuesto que la muerte es una experiencia difícil, complicada, pero en Jesús no es una tragedia. La muerte en Jesús no es una tragedia. Hay esperanza en Él. Y por eso es que la Biblia nos enseña que nosotros, así como Él resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él. Y es que la Pascua nos enseña eso, que Jesús fue entregado, que su sangre fue derramada, para nosotros poder caminar con esa completa seguridad, con esa completa convicción de que estamos cubiertos, seguros por la sangre de Jesús. Es su sangre la que nos limpia, es su sangre la que nos salva, es su sangre la que nos renueva constantemente. Es por la obra perfecta de Cristo Jesús que tú y yo estamos aquí. Por eso es que hace un momento cantamos y nosotros estamos aquí, el centro de la atención en este lugar, el centro de la adoración de este lugar, el centro de la alabanza en este lugar, el centro de nuestra vida en este lugar tiene un nombre, y es Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Qué hermoso cuando uno ve el Evangelio de Juan y se da cuenta, Juan fue tan especial en dejar esas pistas, señales que van apuntando hacia la consumación de una hora, de un momento, esa hora por la cual Jesús vino. Porque Jesús la tenía clara siempre. Siempre la tuvo clara. Vino, hizo milagros, por supuesto que sí, pero todo eso lo apuntaba a una hora en la cual Él, en una cruz, iba a derramar su vida y decir: ya todo está hecho. Por eso es que la Biblia nos dice claramente que el sacrificio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es un sacrificio una vez y para siempre. Ya no necesitamos más sacrificios. No se trata de nuestro propio sacrificio, no se trata de nuestros propios méritos. Es por los méritos de mi Jesús, de nuestro Jesús. Él es el autor, Él es el consumador. Es en los méritos perfectos de Jesús, dando su vida por ti y por mí. No hay más que podamos agregar, sería inútil. Él lo hizo perfecto. Un cordero herido que quita el pecado del mundo. Pero quiero cerrar con esto, porque recordemos, Juan dejaba señales. No eran simples milagros, eran señales. Y como les decía, Juan en su evangelio escribió, seleccionó 7 milagros. ¿Y saben cuál fue el séptimo? La resurrección de Lázaro. Esa resurrección algo nos está diciendo. Esa resurrección algo está señalando. Si bien es cierto, el Cordero de Dios será herido, el Cordero de Dios entregará su vida, el Cordero de Dios dará su vida, dará su cuerpo y su sangre por la salvación, pero al tercer día se levantó, al tercer día resucitó. Él fue herido, muerto como el Cordero de Dios, pero aquí el león de la tribu de Judá vive y vive para siempre. Y Él es el centro de nuestra alabanza. Jesucristo vive, y porque Él vive, tú y yo vivimos, familia. Y eso creo que se merece un aplauso fuerte. Jesús vive, y porque Él vive,
tú y yo vivimos. Era una hermosa señal. Era una hermosa señal. Y por eso es que con toda tranquilidad y con toda firmeza decimos: pero al tercer amanecer un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Y ese es el motivo de la iglesia, familia. Jesús nació, vivió, murió y resucitó para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre bueno, por tu presencia aquí. Gracias, Jesús, porque la verdad, nuestras palabras son pequeñas para tratar de describir lo profundo de tu obra, Jesús. Nuestras palabras son pequeñas para tratar de describir la grandeza de lo que tú hiciste en esa cruz. Cómo desde los balcones de la eternidad, Señor, tú dijiste: habrá una hora donde marcará la diferencia, donde el pecado dejará de tener poder, donde la muerte dejará de tener poder. Y es por eso, Señor, que estamos aquí reconociendo, Padre, reconociendo, Señor, de que tú eres lo que necesitamos, reconociendo de que somos débiles sin ti, Jesús, absolutamente necesitados. Señor, y gracias por cada familia aquí y por cada persona aquí, que en este momento, Dios, tomará la decisión de su vida, Padre, de abrir su corazón a ti. Y mientras estamos orando un momentito más, quiero hacer una invitación. Si hay alguien aquí que está por primera vez o por segunda vez, o quizás toda su vida ha escuchado acerca de Jesús y del Evangelio, pero nunca tomó esa decisión en su corazón de recibir a Jesús. La Biblia nos enseña de que Jesús mismo está en la puerta de tu corazón llamando. Y si alguien oye su voz y abre las puertas de su corazón, Él entrará y cenará con él. Quisiera guiarte en una oración donde tú con tu propia voz les dices: Jesús, te necesito, entra en mi corazón. Y solamente para saber con quién voy a orar, mientras todos están con los ojos cerrados, orando, intercediendo en este momento, si tú deseas recibir a Jesús, ahí en donde estás, por favor, solamente levanta tu mano. Quiero saber con quién voy a orar. ¿Hay alguien aquí? Dios te bendiga, gracias. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga aquí también. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien que quiere recibir a Jesús, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga aquí también, gracias, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien que desea decir a Jesús: entra en mi corazón. Dios te bendiga, joven, acá también. ¿Hay alguien más? Dios los bendiga ahí atrás. Pueden bajar sus manos, por favor. Si hay alguien más que desea hacer esta oración y no levantó su mano, puede hacerlo en este momento. Dios te bendiga aquí, gracias. Ok, vamos a orar. Dios bendiga a todos. Repitan por favor esta oración. Todos te vamos a acompañar en este momento. Somos una familia, así que repitan por favor: Padre nuestro que estás en los cielos, hoy día quiero recibir a Jesús. Señor Jesús, entra en mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tu perdón. Y a partir de hoy viviré con la seguridad que soy tu Hijo amado por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en caminodevida.com y encuentra tu siguiente paso.